Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de esta ocasión se llama La señal de Jonás. En Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40, vamos a leer 3 párrafos. Dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Muchos que seguían a Jesús lo hacían por mera curiosidad. Algunas otras personas para saber lo que decía y ver si sus propios intereses no eran amenazados por las enseñanzas del Señor. Sabido es que muchas veces cuando alguien hace las cosas mejor, es mal visto por otros, porque se sienten señalados en sus faltas o errores o deshonestidad. ¿Qué señal haces para que te veamos y te creamos? La pregunta pareciera honesta y buena. Mira, queremos creerte en ti, pero muéstranos algo para que te creamos. La mera verdad, Jesús hizo muchas señales. Podrían haberse tomado una u otra para creer. Pero aquí lo estaban nada más tentando. Querían que hiciera lo que ellos querían. Jesús no hizo señales para dar gusto a las personas o para convencer. Su mensaje es: ¿lo tomamos o lo dejamos? ¿Lo tomas o lo dejas? No es a fuerza, no es obligatorio. De esta manera tenemos que entender que es una señal. Señal es algo que nos indica algo más grande que esto mismo. O sea, una señal señala, muestra una gran verdad o un acontecimiento para que lo entendamos de mejor manera. Respecto a la señal de Jonás podemos decir muchas cosas, pero conviene solamente recordar lo que dijo el apóstol Pedro. Él dijo que predicó a los espíritus encarcelados en estos 3 días, a los que estaban esperando en tiempo de Noé y otras cosas. Pablo, por su parte, dice que Jesucristo, el que descendió del cielo a la tierra, él también descendió a las partes más bajas del abismo, para luego a subir y ascender al cielo y llenarlo todo. Bueno, Lucas 11:30, conviene tenerlo presente para esto y para algunas conclusiones que vamos a sacar. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Así dice Lucas 11:30, son palabras del Señor Jesús. Entonces vemos aquí otro aspecto de lo que es la señal de Jonás. Por un lado, la señal, el hecho de que Jonás fue señal a los ninivitas, entonces Jesús es señal a los que vieron a Jesús presencialmente, que lo vieron en vivo, en carne y hueso. Y creo que aquí lo que tiene que ver es el mensaje de arrepentimiento. Nínive será destruida. Jesús no dijo Nínive será destruida, pero sí lo dijo Juan en relación a las palabras de Jesús. El que en él cree no es condenado, pero en el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Es importante que entendamos que el mensaje de Jesús es para salvación, y es para una generación caída, una generación que va camino a la muerte espiritual. Entonces el mensaje es: si no haces algo, vas a la destrucción. Entonces el mensaje de arrepentimiento trae una nueva vida, una nueva creación. Esto sería el equivalente, que así como Jonás fue señal a los ninivitas, que Jesús sea señal a sus contemporáneos. Lo que quiero mencionar un poquito más, que pensemos más atención ahora, es en las palabras de Jesús. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre también va a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es importante contar de manera sencilla 1, 2, 3 para las conclusiones a las que yo quiero llevar, porque déjame decirte, esto sale un poquito de lo que es la tradición.
Según la tradición, se celebra la muerte de Jesús el viernes, pero según la Biblia tenemos que celebrarla el miércoles, o sea, lo que es el día de hoy. Qué bueno que al menos a todas las semanas se le llama Semana Santa. Bueno, en esta semana celebramos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si celebramos la semana de la pasión conforme a la tradición, hay algunas cosas que se nos van a escapar. Por un lado yo digo, Jesús fue crucificado un día miércoles. Bueno, eso tiene cierto valor, pero más valor tiene el significado. Entonces tenemos que entenderlo por lo que significa, para que veamos, tenemos que ver dos cosas. Uno, cuando fue crucificado y cuando resucitó, porque estas dos fechas, lo que media entre ellas es 3 días y 3 noches. Y si hablamos de señal de Jonás, quiere decir que esto y esto es señal. Es importante ubicarlo, porque esto nos señala algunos eventos, algunos acontecimientos, algunos valores, doctrinas centrales en el Evangelio. ¿Qué pensamos de su muerte? Pensemos en su muerte. Juan 19, 30 y 31. Dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fueran quitados de ahí. ¿Te das cuenta? No es un día de reposo común, es de gran solemnidad. ¿Por qué? Porque era la Pascua lo que se iba a celebrar, estaban en víspera de la Pascua. Erróneamente se ubicó la crucifixión de Jesús en viernes porque se decía, es que se avecinaba el día de reposo es sábado, entonces fue crucificado el viernes. Bueno, es un craso error. Aquí dice era un día de reposo no común, era de gran solemnidad, era del día era la Pascua lo que se iba a celebrar. En el pueblo de Israel el día de reposo no es solamente el 7º día. Cuando hay fiestas especiales como expiación, Pascua, Sukkot, son días especiales. Incluso no es solamente un día, son 2 y 3 días de fiesta. Por ejemplo, en Año Nuevo son 2 días y a veces 3 días de Shabbat. En las de Cabañas es el primer día y después el último, días especiales, y prácticamente son Shabbat toda la semana. Bueno, entonces estamos hablando de que la muerte de Jesús fue un día especial, de reposo especial, por ser la Pascua. Jesús murió cuando los judíos sacrificaban sus propios corderos, celebrando la Pascua. Esto es muy importante, porque entonces Jesús es el equivalente a la Pascua judía. Pablo dice, Jesús, nuestra Pascua, fue ya sacrificada. Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue cuando Jesús iba a ser bautizado. Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al otro día, estando con 2 de sus discípulos, Juan el Bautista, acercándose a Jesús, dijo, Él es el que yo decía, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, 2 de sus discípulos que estaban con Juan siguieron a Jesús. Y de ahí en adelante fueron discípulos de Jesús. ¿Será importante? 2 discípulos de Juan dejan de serlo para ser ahora de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan dice, Él es el Cordero de Dios. Entonces, esta señal de Jonás nos señalan a Jesús como Cordero de Dios. Claro, la Biblia lo dice en otras partes, pero es importante. Jesús, al decir, les voy a dar una señal, mentirosos, adúlteros, les voy a dar una señal, no obstante. Es decir, mi mensaje, mis acciones principales, centrales, están definidas por 3 días y 3 noches. Esa es la señal de Jonás. Y lo que marca, lo que delimita los 3 días y 3 noches son esos puntos, esas fechas importantes. Su muerte, su resurrección. ¿Qué significan? Entonces la muerte de Cristo significa la Pascua de Dios.
El pueblo de Israel comienza, Éxodo capítulo 12, dice que Dios le dijo a través de Moisés a su pueblo, el día 10 de este mes tomen ustedes un cordero, lo van a apartar 3 días y va a ser sacrificado ya después de estos 3 días. Bueno, Jesús, al ser la Pascua de Dios, es también apartado. El domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jerusalén, nos señala cuando es presentado el Cordero de Dios. Y el pueblo lo aceptó. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Algunos comentaristas señalan cómo es que a Jesús lo acepta el pueblo, lo acepta el sumo sacerdote y lo acepta la autoridad romana. Las 3 esferas de autoridad aceptan a Jesús. Así como el Cordero estuvo 3 días, así también el Cordero de Dios estuvo 3 días, desde el domingo hasta el miércoles, en que fue apartado, estuvo observando, estuvo a la vista de la gente, como debiera ser el Cordero de la Pascua, observando que efectivamente fuera un Cordero digno, que era una buena elección lo que se había hecho, es decir, estaba sano, seguía sano, entonces podía ser sacrificado. Por eso se apartaba desde el día 10. Y bueno, así hasta la Pascua, el día 14, y se sacrificaba, dice la Biblia, entre las 2 tardes. Hay algunos que esta frase, comentaristas lo interpretan como que tarde del día que va a terminar, pues el día que va a comenzar, tarde o noche, entre las 2 tardes, entre las 2 noches. ¿Y cuándo murió Jesús? Pasada la hora nona. Se señala la hora nona en los evangelios y ya después lo que sucede, el relato, lo que sucedió no demoró mucho tiempo. Entonces después de la hora nona, entre la hora nona y la hora 12, murió Jesús, el Cordero de Dios. Bueno, este es un hecho de la señal de Jonás respecto a la muerte de Jesús. ¿Cuál es la otra cosa que tenemos que tomar en cuenta? El otro punto a considerar respecto a la señal de Jesús. La resurrección. ¿Qué podemos decir de su resurrección? Bueno, otra vez la tradición a veces nos estorba para entender algunas cosas. Mira, para comenzar, atrás aquí está una imagen de lo que se conoce como el Gólgota. Es conocido como Monte de la Calavera. Un arqueólogo Gordon, inglés, lo descubrió y apenas el siglo pasado y se me da la fecha, les debo la fecha. Este arqueólogo Gordon, no recuerdo si fue en 1820, 1920, tal vez 1920, bueno, la descubrió y el punto es este. Tradicionalmente se celebra, se señala como que fue crucificado Jesús en un templo que se llama de la expiación, dentro de la ciudad antigua. Pero no es lógico que dentro de lo que era la ciudad se diera muerte a alguien, porque un muerto contaminaba, era inmundo, considerado inmundo. Entonces estas cosas se hacían fuera de la ciudad. Precisamente el Gólgota está saliendo de la puerta de Damasco, cruzando, y que es en un valle, cruzando, y se sube, y ahí está un peñón grande, tiene forma de calavera. Hay otras imágenes que quiero que veas, cómo es muy parecido. Bueno, esto está, es lo exterior, el límite, pero a un lado, y desde este punto hasta donde está lo que se considera como la tumba vacía, está otro espacio. Ahí hay un lugar, ahí están unas personas adorando, se parece también otra calavera. Es por la naturaleza, la piedra arcillosa de este lugar permite que luego se hacen cavidades fácilmente, se hacen cuevas, naturalmente o artificialmente. Entonces es muy interesante, precisamente a la salida de la ciudad. Y así como vemos en las películas a veces de la Pasión, que sale de la ciudad y luego sube por un monte, así está, perfectamente. Sale de la ciudad y luego sube, cruza un vado, sube y se llega a este lugar que se llama Gólgota. Bueno, este es un lugar, bueno, ahora ya es tradicional, pero no conforme a la tradición antigua. Este lugar es considerado por los evangélicos y ortodoxos como el lugar de la crucifixión. Pero tradicionalmente, hablando de tradición,
se habla de domingo, de resurrección, y se habla de Viernes Santo. Ya consideramos la fecha de la muerte, tenemos que considerar la fecha de la resurrección. Muchos piensan que el domingo fue cuando resucitó el Señor. Hay algunos que incluso cuando las mujeres van y dice que hay un terremoto y un ángel se sienta por ahí en una piedra, pareciera que es el momento de la resurrección. Oye, hay un temblor, aparece un ángel y a las mujeres se les revela la resurrección. Parece que es el momento de la resurrección. Pero no es así. El momento de la resurrección, si pensamos que Jesús estuvo 3 días y 3 noches, son 72 horas. Tenemos que ubicar la hora aproximada de la muerte y esa sería la hora aproximada de la resurrección. Si las 3 de la tarde, entre las 3 y las 6 de la tarde de un día de la Pascua fue cuando murió el Señor, resucitó entonces entre las 3 y las 6 de 3 días posteriores. Tomemos como fecha cuando las mujeres fueron a ver a Jesús. Sucede que ya había resucitado. ¿Cuándo resucitó entonces? Bueno, tenemos que ir hacia atrás a la hora 9 y a la hora 12. O sea, el sábado, lo que para nosotros es sábado, de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde del sábado, el momento de su resurrección. Y su muerte sería, contamos del sábado, al viernes hacia atrás un día, al jueves 2 días y al miércoles otro día. Es por eso que hoy miércoles estoy reflexionando en este tema. La muerte de Jesús como señal de Jonás. Ahí cobra valor entonces que veamos, tratando de ser un poquito más exacto en el momento, fecha, hora de su muerte y de su resurrección. Porque es la señal de Jonás, es muy importante. Jesús le dio importancia, tanto que se negó a darle señal a las gentes que le cuestionaban y les dijo, pero les voy a dar una señal, una señal. De ahí creo yo la importancia. Claro que es importante, habla de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. Entonces, ¿ok? ¿Por qué es importante el momento de la muerte? Jesús había celebrado ya la Pascua con sus discípulos. Algunos comentaristas dicen que lo hizo de acuerdo a un calendario religioso un poco más riguroso, o tal vez como lo hacían los esenios. En fin, lo importante es que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos y enseguida de la Pascua les instituyó la cena del Señor. Tomó un pan después de haber cenado y les dijo, esto es mi cuerpo. Tomó una copa después de haber cenado y les dijo, esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Es decir, instituyó la cena del Señor, la comunión, después de la Pascua. Esto es poniéndolo como un equivalente. Ustedes han celebrado la Pascua, ahora vamos a celebrar la comunión, la cena del Señor. Es Cristo nuestra Pascua. Ok, este es el primer punto que nos señala la señal de Jonás. El segundo, la resurrección. Qué importante es que Jesús haya resucitado el primer día de la semana, al entrar el primer día de la semana. Los discípulos de Jesús vieron a Jesús aparecido por grupos primeramente, pero después en la noche del primer día de la semana apareció nuevamente a ellos. Una semana después, el primer día de la semana volvió a aparecer. No podemos culpar a los primeros cristianos de darle preponderancia al primer día de la semana. Y de hecho ellos le llamaban el día del Señor. Los primeros cristianos judíos, guardaban el Sabbat. No dejaron de ser judíos. Para ellos no les costó trabajo seguir respetando el sábado como reposo, pero celebraban el día del Señor. ¿Qué importancia tiene que celebremos el día del Señor para nosotros que no somos judíos, que no guardamos así como reposo el Sabbat semanal? Bueno, creo yo que una de las cosas que son valiosas es que es el primer día. Jesús nos trae a Dios, nos acerca a Dios. Tenemos que darle a Dios lo primero. Ya el pueblo de Israel guardó el séptimo día. Dios sabe por qué les dio este día.
los instruyó, los instruyó, les enseñó, enseñó que le dieran valor al séptimo día, al séptimo año. El número 7 cobra valor en muchas enseñanzas, muchas prácticas judías. Pero ahora el cristiano tiene que entender que a Dios hay que darle lo mejor. Cristo, las primicias. ¿Recuerdas el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo? Muchos señalan aquí comienza la iglesia, otros dicen comenzó en otro tiempo, un poquito antes, en fin. Aquí lo importante es esto: ¿cuándo descendió el Espíritu Santo? El día de primicias, Pentecostés. Cuando los cristianos comenzaron a reunirse, a respetar el primer día de la semana. Dios merece lo primero, lo mejor. Creo yo que es lo que el Señor nos enseña a partir de Jesús, del día del Señor, a que le demos al Señor lo primero. La semana que la comencemos y le digamos: Señor, es mi semana, pero es tuya realmente, porque es tu día. Y yo soy tuyo realmente. El primer día de la semana es del Señor. Yo soy del Señor. Lo que haga en este día es para el Señor, y lo que haga en el resto de la semana es para el Señor. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos, del Señor somos, o sea que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Que Jesucristo sea Señor en tu vida. Te invito a que sigas sintonizándonos a Extensión Ministerios Filadelfia, ya sea por Facebook o YouTube. Próximamente está en construcción la página, también llamada Extensión Ministeriosfiladelfia.net. Ahí estaremos publicando otras cosas, imágenes, videos. Lee la Biblia en un año, vamos a hacer nuestra propia guía y otras cosas que esperamos sean de valor para el pueblo cristiano. Dios te bendiga, suscríbete, ponle like.